Hola, a partir de este video vamos a hablar sobre el Código Tributario. Bien, ¿qué es el Código Tributario? El Código Tributario es un conjunto orgánico y sistemático de disposiciones que regulan la materia tributaria general. El Código Tributario viene a ser el eje fundamental del sistema tributario nacional, ya que sus normas se aplican a los distintos tributos que existen. Es decir, las disposiciones que contiene el Código Tributario no es para regular de manera específica a uno o a otro tributo, sino que las disposiciones que contiene este código se va a aplicar a todos los tributos en general. Por eso decimos que el Código Tributario viene a ser la norma mater de todos los tributos. Bien, ¿cómo es que se divide el Código Tributario? El Código Tributario se divide en 5 partes. La primera viene a ser el título preliminar, el cual consta de 16 normas. Luego tenemos el libro 1, denominado la obligación tributaria. Luego tenemos el libro 2, la administración, los administrados y la asistencia administrativa mutua en materia tributaria. Luego tenemos el libro 3, denominado procedimientos tributarios. Y finalmente el libro 4, que se denomina infracciones, sanciones y delitos. Bueno, en este primer video empezaremos hablando sobre el título preliminar del Código Tributario. Este título preliminar, como ya he mencionado, consta de 16 normas. La primera norma se denomina contenido. Esta norma, como su mismo nombre lo dice, nos habla sobre el contenido del Código Tributario. Nos dice que este código establece los principios generales, las instituciones, los procedimientos y las normas del ordenamiento jurídico tributario. Es decir, los principios del derecho tributario, o mejor dicho, los principios de la tributación en nuestro país están contenidas en el Código Tributario. Además, en el Código Tributario vamos a encontrar a qué instituciones acudir en tal procedimiento. Es decir, según el procedimiento o acción que estemos realizando, el Código Tributario nos va a decir hacia qué institución debemos acudir. Y además, en el Código Tributario encontramos también los procedimientos en materia tributaria, es decir, procedimientos de fiscalización, procedimientos de cobranza coactiva, los procedimientos contenciosos y los procedimientos no contenciosos. Todo esto lo vamos a ir viendo según vayamos avanzando en este tema del Código Tributario. Entonces, en la norma 1, más que todo nos hablan sobre lo que contiene el Código Tributario. Bien, antes de empezar a hablar sobre la norma 2, que se denomina ámbito de aplicación, vamos a hablar sobre el tributo, ya que en videos anteriores hasta el momento no se ha hablado sobre el tributo, en qué consiste el tributo, qué es el tributo. Bien, en nuestra legislación, la palabra tributo no tiene una definición. En ninguna norma, ni en la Constitución Política del Perú, ni en el Código Tributario nos dicen de manera específica qué es el tributo. Si nosotros hablamos de manera general qué es el tributo, podemos mencionar que este es un término polisémico, porque el tributo lo podemos tomar como norma jurídica, pero la palabra tributo también encaja, por ejemplo, cuando decimos hay que hacer un tributo a alguien, es decir, un reconocimiento, ¿no? Pero bueno, en fin, ¿qué es el tributo en esta materia? Como ya he mencionado, no hay una definición exacta de lo que es el tributo en nuestra legislación. Sin embargo, gracias a la doctrina, podemos mencionar que el tributo tiene las siguientes características. En primer lugar, el tributo viene a ser una prestación, usualmente de dinero, pero en algunos casos en especie. ¿Qué es una prestación? Una prestación es algo que hace un sujeto en favor de otro. En este caso, el tributo viene a ser la prestación que los ciudadanos realizan al Estado para que se pueda realizar obras públicas en bien de todos los ciudadanos, ¿no? Bien, pero ¿qué es en sí la prestación? Según el derecho civil, la prestación se da de 3 formas, o mejor dicho, hay 3 tipos de prestación.
Tenemos la prestación de dar, la prestación de hacer y la prestación de no hacer. La prestación de dar, cuando una persona se compromete a entregar algo. La prestación de hacer es cuando una persona se compromete a realizar una determinada acción. Y la prestación de no hacer, cuando una persona se compromete a no realizar determinada acción. Vamos a dar un ejemplo de cada uno para entenderlo mejor. En el caso de la prestación de dar, por ejemplo, yo me comprometo a venderte una computadora y la otra parte se compromete a darme dinero. Ahí tenemos la prestación de dar por ambos lados. Yo tengo la prestación de dar porque yo me comprometo a dar la computadora y la otra persona también realiza una prestación de dar porque se compromete a darme el dinero. En el caso de la prestación de hacer, un ejemplo, yo me comprometo a brindarte una asesoría y tú te comprometes a darme dinero. Por mi lado, tengo la prestación de hacer, porque tengo que brindarte la asesoría, tengo que hacer eso. Y la contraparte tiene la prestación de dar. ¿Por qué? Porque me va a dar dinero a cambio. En el caso de la prestación de no hacer, un ejemplo, tú te dedicas a la venta de ropa y yo tengo una marca conocida que me dedico a otra cosa, pero voy a empezar también en la venta de ropa, por lo que tú ves que a mí me va a ir bien también. Entonces, para no correr riesgo, me dices, no realices esa actividad de vender ropa y a cambio yo te voy a pagar tal monto de manera mensual o tal monto en general. Entonces, si yo me comprometo a no vender ropa y a cambio la otra parte me da dinero, entonces de mi parte está la prestación de no hacer y de la otra parte está la prestación de dar, ya que me va a dar dinero para yo no hacer tal actividad. Bien, entonces hay tres tipos de prestación: prestación de dar, prestación de hacer y prestación de no hacer. Pero en este caso, en el caso hablando del tributo, ¿esta prestación de qué tipo viene a ser? Y esta prestación viene a ser la prestación de dar, porque como ya he mencionado, el tributo tiene la característica de que los ciudadanos brinden una determinada suma de dinero al Estado para que se pueda realizar obras públicas, ¿no? Entonces tenemos la prestación de dar, ya que los ciudadanos dan el dinero al Estado. Esa es una de las características del tributo. Otra de las características es que el tributo tiene que estar establecido en virtud a una ley, y esto lo mencionamos en uno de los videos pasados cuando hablamos del principio de legalidad, cuando mencionamos que el artículo 74 de la Constitución Política del Perú nos decía que los tributos se crean, se modifican, se derogan o se exoneran solo por ley o por decreto legislativo. Entonces, para que este tributo sea válido, es que tiene que estar establecido pues en virtud a una ley. Otra de las características del tributo es que éste puede ser exigido coercitivamente por potestad tributaria del Estado ante el incumplimiento de pago. ¿Qué quiere decir esto? Pues en todas las legislaciones del mundo, cuando el ciudadano no paga el tributo, el Estado lo puede exigir de manera forzosa, es decir, de manera coercitiva, llegando al embargo, ¿no? Entonces, cuando el ciudadano no paga el tributo, se le puede exigir de manera directa quién, la entidad que recauda dicho tributo. Y esto pues es muy distinto a que si tú debieras dinero a un banco, porque cuando tú debes dinero a un banco y este quiere embargarte, no puede ir de manera directa y sacar tus cosas. El banco tiene que ir a la vía judicial, es decir, va a seguir todo un proceso y el juez es quien va a ordenar el embargo de tus bienes. En cambio, en materia tributaria no ocurre eso. Si tú no le pagas a la SUNAT o a la municipalidad, entonces ellos pueden ir y directamente hacer el cobro del tributo. ¿Por qué? Porque el Estado tiene aquí la potestad de cobrártelo de manera forzosa ante el incumplimiento del pago de dicho tributo. Otra de las características del tributo es que este no constituye sanción de acto ilícito, pues hay muchas personas que suelen confundir al tributo con una sanción o suelen hablar
como si fuese el mismo término, lo cual está mal. El tributo es la prestación que hace un sujeto a favor del Estado para cubrir gastos públicos o para que estos realicen, pues, ¿no?, las obras públicas. La sanción viene a ser un castigo que te imponen, bien porque cometiste una infracción o porque has realizado un acto contrario a la ley. Entonces, hablar de tributo no es lo mismo que hablar de una sanción. El tributo es porque tú tienes que cumplir como ciudadano y pagarle al Estado para que éste pueda realizar obras públicas. Pero la sanción a ti te lo imponen por realizar un acto indebido, por ir en contra de la ley, ¿no? Bien, de la sanción, el tipo de sanción más conocido viene a ser la multa, pero no es la única, hay varios. Ya hablaremos también de los tipos de sanción más adelante. La multa implica que el ciudadano pague una determinada suma de dinero. Es por eso también que confunden al término tributo con multa, porque ambos consisten en pagar una suma de dinero al Estado. Solo que, como ya he mencionado, el tributo es porque tienes la obligación de pagar para que el Estado pueda realizar obras en favor de los ciudadanos, pero la multa, o mejor dicho, la sanción, es también la suma de dinero que hace el ciudadano al Estado, pero por haber realizado un acto indebido, por haber realizado un acto contrario a la ley. Bien, y por último, tenemos la siguiente característica que en realidad ya la he venido mencionando al momento de hablar las características anteriores, que el tributo pues sirve para cubrir los gastos de necesidades públicas. Bueno, entonces, como ya les he dicho, no tenemos una definición de tributo, no tenemos una definición exacta ya que no la encontramos en nuestra legislación, pero en base a la doctrina podemos decir que el tributo tiene estas características que acabo de mencionarles. Bien, con esto ya podemos ahora hablar sobre la norma 2. La norma 2, como les había dicho, se denomina ámbito de aplicación. Lo que nos dice el Código Tributario es que el tributo está comprendido por impuestos, contribuciones y tasas. No te dice qué es el tributo. Lo único que dice el Código Tributario es: el tributo está comprendido por impuestos, contribuciones y tasas. Y nos hablan de cada uno de estos. Nos hablan la manera en cómo se divide el tributo o qué es lo que contiene el tributo, pero no nos dice qué es en sí el tributo, ¿no? Pero bueno, de esto ya acabamos de hablarlo y ya lo entendemos mejor. Bien, ¿qué son los impuestos? Los impuestos vienen a ser un tipo de tributo cuyo cumplimiento no origina una contraprestación directa a favor del contribuyente por parte del Estado. Esto quiere decir que el ciudadano paga, pero no recibe de manera directa nada a cambio. Es decir, no tiene un beneficio directo luego de que pagas el impuesto, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos el impuesto general a las ventas, el impuesto a la renta y hay pues otros tipos de impuestos. En el caso de las contribuciones vienen a ser un tipo de tributo cuya obligación tiene como hecho generador beneficios derivados de la realización de obras públicas o de actividades estatales. A diferencia del impuesto, en las contribuciones tú sí recibes un beneficio. ¿Por qué? Porque el Estado realiza una obra pública o una actividad estatal. Un ejemplo de una obra pública puede ser las veredas que han sido subsanadas cierta parte por el aporte que hacen los ciudadanos. A veces cuando son los ciudadanos quienes solicitan que se cambien sus veredas o que se les coloque las veredas, estos suelen dar una parte de dinero para que se realice esta obra pública. Y este dinero que ellos dan viene a ser una contribución y reciben lo que ellos solicitan, ¿no? Las veredas. En el caso de lo que son actividades estatales, podemos mencionar pues que tenemos aquí las contribuciones que se hacen a Cencico, contribución a Cenati, contribución a UNP y la contribución a salud. Por ejemplo, en el caso de Cencico, ¿quiénes lo pagan? Las empresas constructoras. ¿Cuál es el beneficio que reciben? El beneficio lo reciben sus trabajadores cuando se van a capacitar en Cencico. En el caso de Cenati es lo mismo, pero ¿quiénes lo pagan?
En este caso lo pagan las empresas industriales y el beneficio lo reciben también sus trabajadores que se capacitan pues en Senati. Luego hemos mencionado la contribución a la ONP. ¿Quiénes lo pagan? Lo paga el trabajador vía retención por parte de su empleador. ¿Y cuál es el beneficio que reciben? El beneficio es que cuando esos trabajadores se jubilan, van a recibir una pensión de jubilación. Y en el caso de salud, lo pagan las empresas y el beneficio es que sus trabajadores, cuando están enfermos, pueden atenderse en dicha institución. Esos son los ejemplos de lo que vienen a ser las contribuciones. Por último, tenemos a las tasas. Las tasas vienen a ser aquel tipo de tributo cuya obligación tiene como hecho generador la prestación efectiva por el Estado de un servicio público individualizado en el contribuyente. Es decir, en este caso, el contribuyente va a pagar un monto por el cual va a recibir un beneficio para sí mismo. Por eso se dice que es un beneficio individualizado, porque la persona que paga es la persona que recibe el beneficio. Y bueno, las tasas en sí están divididas en tres. Hay tres tipos de tasas. Tenemos los derechos, arbitrios y las licencias. Entonces, recordando, el tributo está dividido en tres, en impuestos, contribuciones y tasas. Y las tasas, a su vez, se dividen en tres, en derechos, arbitrios y licencias. Ahora, ¿qué son los derechos? Los derechos vienen a ser aquella prestación de un servicio administrativo público o el uso o aprovechamiento de bienes públicos. Es decir, el derecho está relacionado con la prestación de un servicio público, pero de un servicio público administrativo. Por ejemplo, se refiere al monto que una persona paga para tramitar su DNI, al monto que la persona paga para que pueda recibir la partida de nacimiento o su partida de matrimonio. Entonces, estos pagos que se realizan vienen a ser tasas, pero en forma de derechos. Ahora, ¿qué son los arbitrios? Los arbitrios vienen a ser la prestación o el mantenimiento de un servicio público, es decir, el monto que una persona paga cuando el Estado le presta un servicio público o realiza un mantenimiento. Por ejemplo, el alumbrado público, el monto que pagas por limpieza pública, por el mantenimiento de parques y jardines, por serenazgo, etc. Y por último tenemos las licencias. Las licencias graban la obtención de autorizaciones específicas para la realización de actividades de provecho particular que están sujetas a control o fiscalización. Es decir, aquí encontramos aquellos pagos que realiza una persona para que le den una autorización. Por ejemplo, tenemos las licencias de funcionamiento, las licencias de construcción, las licencias de habilitación urbana. Encontramos también las licencias de portar armas, las licencias de conducir, entre otros. Entonces, todo esto viene a ser el ámbito de aplicación del Código Tributario. Todo aquello que sea impuesto, contribución y tasa. Y como ya sabemos, las tasas se dividen en tres, en derechos, arbitrios y licencias. Bien, entonces, todo lo que sea impuesto, contribución y tasa es un tributo. ¿Por qué recalco esto? Porque pues no todos los pagos que el ciudadano hace al Estado es un tributo. Hay pagos que el ciudadano hace al Estado y que no es tributo. Por ejemplo, una empresa minera cuando quiere extraer mineral paga un porcentaje al Estado, la cual se denomina regalía minera. Entonces, se tenía la duda si es que la regalía minera vendría a ser un tributo o no. Pero luego que el Tribunal Constitucional analizara cuál era su naturaleza, concluyó pues que no era el pago de un tributo. ¿Por qué? Porque no encajaba en ninguno de los tres. No era ni impuesto, ni contribución, ni tasa. No era impuesto porque en el impuesto, como ya hemos mencionado, tú pagas y no recibes nada a cambio. Pero en este caso, la regalía minera tú pagas y recibes el derecho de extraer el mineral.
no era contribución. ¿Por qué? Porque no hay una actividad estatal y tampoco es una tasa, ¿no? Entonces, en el caso de la regalía minera se determinó que este no es un tributo. Entonces, por eso recalcaba que el ámbito de aplicación del Código Tributario es todo aquello que se encuentre dentro de impuesto, contribución o tasa, es decir, todo lo que esté dentro de la palabra tributo. ¿Por qué? Porque no todos los pagos que se realizan al Estado vienen a ser un tributo. Si algo que yo pago a la SUNAT no es un tributo, entonces aquí la aplicación del Código Tributario no tendría nada que ver. Y todo esto es con respecto a la norma 2. Ahora ya podemos hablar sobre la norma 3, que se denomina fuentes del derecho tributario. Las fuentes del derecho tributario vienen a ser aquellos procedimientos mediante los cuales se produce válidamente las normas tributarias. Es decir, son aquellos que establecen los lineamientos de qué manera se pueden crear las normas tributarias. Entonces, en esta norma 3 nos nombran aquellas fuentes que nos permiten crear las normas tributarias, las cuales son las siguientes. En primer lugar, tenemos las disposiciones constitucionales, o también llamada la Constitución Política del Perú. Como ya lo hemos mencionado en otra oportunidad, la Constitución Política del Perú es muy importante ya que plasma el modelo de Estado que nosotros vamos a seguir. Nos dice la fuente de financiamiento del Estado, cómo se estructura el Estado. Además, contiene las bases de la tributación, es decir, nos dice cómo es que se va a tributar en el país. Esto lo podemos apreciar en el artículo 74, artículo 79, en el artículo 19, etc. Entonces, la Constitución Política del Perú se le conoce como la ley de leyes, ya que es la de mayor jerarquía. Esto quiere decir que cualquier norma jurídica debe respetar lo que dice la Constitución, ya que ésta tiene jerarquía normativa. Es por eso que las normas que están hacia el vértice de la pirámide tienen más poder jerárquico respecto a las normas que están hacia abajo. Es decir, hay un orden. Esto en la teoría general del derecho se le conoce como la pirámide de Kelsen. Kelsen propone que en el derecho existe un orden. Entonces, en esta pirámide quiere decir que las normas que están más arriba o hacia el vértice tienen mayor poder jerárquico que las normas que están hacia abajo. La siguiente fuente del derecho tributario vienen a ser los tratados internacionales, es decir, aquellos tratados que el Estado suscribe con otros estados en materia tributaria. En nuestro caso hay tratados bilaterales y tratados multilaterales. Los tratados bilaterales viene a ser un acuerdo que se da entre dos países, es decir, entre el Perú y otro país. Estos tratados mayormente se realizan para impedir la doble imposición del impuesto a la renta. Ejemplos de los tratados bilaterales podemos mencionar entre los más antiguos a Canadá, a Chile, a México. También hay tratado con Brasil, con Portugal, con Corea, con Suiza, etc. Y en el caso de los tratados multilaterales, existe uno en nuestro país que viene a ser la CAN, es decir, la Comunidad Andina. Este tratado está conformado por Perú, por Colombia, Ecuador y Bolivia. Anteriormente estaba también Venezuela, pero este país se salió en el 2006. Entonces ahora este tratado multilateral está conformado solo por 4 países. Además de estos, hay otros tratados, como por ejemplo el Tratado de Libre Comercio, que regula lo que es la materia aduanera, ¿no? ¿Por qué el tratado internacional está luego de las disposiciones constitucionales? Esto es porque el Perú es parte de la Convención de Viena, y una de las reglas fundamentales de esta convención es que los tratados tienen que respetarse. Entonces, si es que nos encontramos en un conflicto entre un tratado y alguna otra ley, como las que veremos siguiendo la pirámide, siempre se va a tener que elegir por lo que diga el tratado. Entonces, aunque esta norma 3 no nos haya dicho de manera específica que la forma en que ha nombrado las fuentes del derecho tributario la ha hecho basándose en un orden jerárquico, nosotros lo entendemos de esta manera, ya que nos damos cuenta que en realidad
La forma en que ha nombrado estas fuentes la ha hecho basándose en la pirámide de Kelsen, que como ya he mencionado, aquellas que están hacia arriba o más cerca al vértice de la pirámide son aquellas que tienen mayor poder jerárquico que las normas que se encuentran hacia abajo de esta pirámide. Bien, luego entonces encontramos a las leyes tributarias y normas de rango equivalente. Estas vienen a ser aquellas leyes que da el Congreso y aquellas normas que tienen rango de ley. Es decir, aquí tenemos a lo que son los decretos legislativos, los cuales los emite el Congreso. Encontramos también los decretos de urgencia, el cual lo emite el presidente de la República para dictar medidas extraordinarias referentes a lo que son materias económicas y financieras. Es decir, el decreto de urgencia no legisla materia tributaria. Sin embargo, este decreto tiene rango de ley. Encontramos también el decreto ley, la cual viene a ser una norma jurídica que se emite cuando estamos en un gobierno militar. Es decir, cuando los militares toman el poder y estos emiten una norma, a esta norma se le denomina decreto ley. Y también encontramos a las ordenanzas municipales, pero como bien sabemos, estas ordenanzas tienen límites, ya que solo se aplica dentro de su jurisdicción. Luego encontramos como fuente del derecho tributario a las leyes orgánicas o especiales que norman la creación de tributos regionales o municipales. Las leyes orgánicas tienen que ver con organización, con estructura, con creación. Es cierto que la mayoría de leyes orgánicas no se relacionan con la tributación. Un ejemplo viene a ser la Ley Orgánica de Municipalidades, la cual nos dice cómo es que se van a estructurar, cómo es que se van a crear las municipalidades. Sin embargo, esta Ley Orgánica de Municipalidades, a pesar que hemos mencionado que la mayoría de leyes orgánicas no tienen que ver con tributación, esta sí establece algunas pautas sobre cómo es la creación de los tributos. Cabe añadir que las leyes tributarias y normas de rango equivalente, junto con las leyes orgánicas o especiales que norman la creación de tributos regionales o municipales, ambas son dadas por el Congreso, por lo que ambas, en este caso, tienen la misma jerarquía. Aunque se haya presentado de esta manera en la pirámide, no quiere decir que las leyes tributarias tengan mayor rango que las leyes orgánicas. En este caso, ambas son del mismo rango. Luego encontramos como fuente del derecho tributario a los decretos supremos y normas reglamentarias. Una vez que se crea la ley tributaria, luego tiene que emitirse una norma que lo reglamente. El reglamento lo que hace es desarrollar la ley, es decir, lo pone en práctica, lo hace operativa. Te dice la manera de cómo tributar. Entonces, el reglamento complementa a la ley. Pero la ley, como acabamos de ver, tiene mayor jerarquía que el reglamento. Ahora, ¿quién emite el reglamento? El reglamento lo emite el presidente de la República y esto lo podemos ver en el artículo 118 de la Constitución Política del Perú, en el numeral 8, el cual nos dice que el presidente de la República es quien se va a encargar de ejercer la potestad de reglamentar las leyes, pero sin transgredirlas ni desnaturalizarlas. ¿Y esto cómo lo va a hacer? Dictando decretos. Entonces, el reglamento de una ley lo emite, o mejor dicho, lo dicta el presidente de la República. Pero debemos tener en cuenta que el reglamento no puede contradecir o decir algo opuesto a lo que dice la ley. Entonces, por ejemplo, en el caso del impuesto a la renta, salió la ley y luego se publicó el decreto supremo, el cual amplía lo que dice la ley, pero sin transgredir dicha ley ni la Constitución. Sin embargo, debemos tener en cuenta también que hay algunas leyes que no tienen reglamento y se aplica solo lo que dice en la ley, como por ejemplo el presente Código Tributario. No cuenta con un reglamento, por lo que solo nos basamos en la ley de este. La siguiente fuente del derecho tributario viene a ser la jurisprudencia. ¿Quién se encarga de resolver aquellos conflictos o controversias que existen entre lo que la regulación señala y entre lo que el contribuyente afirma? Bien, los que se encargan de resolver estos conflictos vienen a ser los órganos que administran justicia en materia tributaria.
es decir, el Tribunal Fiscal, el Poder Judicial o, de ser el caso, el Tribunal Constitucional. Entonces, la jurisprudencia vienen a ser aquellas decisiones, aquellas sentencias, aquellos fallos que emiten estos órganos que administran justicia cuando están analizando o resolviendo un conflicto en particular. Entonces, supongamos que en el caso de pagos a cuentas del impuesto a la renta, la administración tributaria interpretó A y el contribuyente interpretó B, es decir, interpretan cosas distintas. Entonces, lo que hace el juez es analizar, interpretar y decir si la interpretación correcta es A o es B. O tal vez las dos están mal y nos dice cuál es la interpretación correcta. Entonces, a estos fallos que dan estos órganos que administran justicia, que ya he nombrado el Tribunal Fiscal, Poder Judicial y Tribunal Constitucional, a estos fallos se les denomina jurisprudencia. Entonces, la jurisprudencia viene a ser una fuente del derecho tributario y es muy importante ya que le da al ciudadano la credibilidad, porque si yo tengo un caso X donde ya el Tribunal Fiscal, la Corte Suprema o el Tribunal Constitucional han dicho esta norma se interpreta de esta manera y es preferente vinculante, entonces yo ya tengo una guía. Yo ya puedo saber mediante la vía constitucional o judicial si es que ese criterio me favorece. De ser así, sigo. Pero si veo que realmente ese criterio me desfavorece porque ha ocurrido ya en un caso anterior, entonces mejor ya ni voy. Entonces el que haya ocurrido ya un caso igual al tuyo, te permite ver qué es lo que va a suceder con el tuyo. Porque estos órganos que administran justicia en materia tributaria se supone que han dado su fallo, han dado su jurisprudencia, entonces ya sabemos lo que va a acontecer. Luego tenemos como siguiente fuente del derecho tributario a las resoluciones de carácter general emitidas por la administración tributaria. ¿Por qué se llaman resoluciones de carácter general? Se llaman así porque implica a todos los contribuyentes. Bien, la SUNAT, las municipalidades son aquellas que emiten resoluciones de carácter general. Entonces, estas resoluciones de carácter general también forman parte de las fuentes del derecho tributario, pero las que son de carácter general, porque debemos tener en cuenta que también hay resoluciones de carácter específico, ¿no? De carácter particular. Y por último, encontramos a la doctrina jurídica. La doctrina jurídica vienen a ser las publicaciones que hacen los especialistas en investigaciones relacionadas a la materia tributaria. Muchas veces los casos no solo se fundamentan con las fuentes de derecho tributarias que hemos nombrado anteriormente, sino también recurren a la doctrina jurídica. Lo que pasa es que como las normas tributarias no son del todo claras y a veces esto conlleva a múltiples interpretaciones, entonces para poder darle sentido a la norma jurídica, cuando la interpretas, te basas también en la doctrina jurídica. Pero aquí hablamos específicamente de la doctrina jurídica, más no de la doctrina económica ni la doctrina contable. Entonces, estas son las fuentes del derecho tributario. Y como ya he mencionado, las normas que están hacia arriba prevalecen sobre las normas que están hacia abajo. Pero no olvidar que había una excepción, que en el caso de las leyes tributarias y normas de rango equivalente, tenían el mismo rango que las leyes orgánicas o especiales que norman la creación de tributos regionales o municipales. Y bueno, hasta aquí este video. Ya en el próximo continuaremos hablando sobre las demás normas que conforman el título preliminar del Código Tributario. Muchas gracias por su atención.